días otra vez. Voy a hacer una presentación sobre un conjunto de actividades que se han realizado en torno a las máquinas y herramientas existentes actualmente en Rioja. Voy a intentar ir un poquito de prisa porque ya nos hemos comido gran parte del tiempo de la jornada y aquí hay mucha tela que cortar. Realmente, pues la alusión histórica es que hace 251 años un técnico guinea convenció a Carlos III y a su corte para explotar las minas de Calamina y hacer una fábrica de latón cerca de el Camino. Entonces, estas minas tuvieron en explotación hasta 1895, sin embargo, la fábrica de latón estuvo un siglo después, hasta 1996, con lo cual estas factorías, con algunas interrupciones lógicas, ha habido guerras, ha habido de todo, han estado en funcionamiento 223 años y justamente el año pasado se cumplió el 150 aniversario de su fundación. Debe recordarse que el latón, que era un objeto de lujo y de decoración, era el material tecnológico por excelencia en los siglos pasados y sobre todo lo que tenía que ver con aplicaciones anticorrosión, marinas, etc. A partir de ese permiso que obtuvo de Carlos III, se hizo un gran complejo. Y aquí es un ejemplo que puede servir en nuestras aulas para explicar a nuestros estudiantes cómo la mina en estado donde lo pone la madre naturaleza y la fábrica hay que ponerla donde se debe. Yo creo que ya se ha visto un ejemplo en un caso anterior, pero aquí se ve muy claramente. Todo el complejo de Rioja comprende unos 15 kilómetros cuadrados, así aproximadamente que van a ser como 5 en la longitud del río y como 3 de profundidad, que se ve bien en este plano. Aquí, por una bella presentación, aquí está la captación de agua que se une al arroyo del Bollizo. Por aquí viene el río de la Vega, que es afluente del río Mundo, que acaba de nacer en el Calar del Mundo, y al final se unen todos y el río Mundo es el principal afluente del Segura, o sea, que vierte en el Mediterráneo. Evidentemente, aquí se ha hecho un conjunto fabril, aprovechando la energía hidráulica de este arroyo Bollizo enriquecido por el CAR, de la captación de más arriba. Hay otro complejo al lado del río de la Vega y el laminador está ya en el río Mundo. Ya, a lo largo del río se va aprovechando la fuerza hidráulica, la energía hidráulica. Las minas están, como digo, donde tienen que estar, y luego en Bocamina está la metalurgia. Lo más lógico, adaptar la ingeniería al terreno. Esto se ve mejor en este gráfico de la revista de Ilustración española y americana, en la que se ven los mismos ítems que se había puesto antes. Como esto está más luego grabado, se puede ver mejor y con detalle. No podemos pararnos a decir cada fábrica lo que es, pero está la leyenda, están los colores. Toma ya yo soy daltónico, con lo cual lo explicaríamos mal de los colores. Pero uno que ustedes vosotros lo vais a ver con mayor precisión. La comparación la tenemos aquí, aunque está claro que el plano está puesto orientado hacia el norte, con el oeste a la izquierda y el este a la derecha, mientras que la recreación gráfica está tomada prácticamente desde el oeste. Vamos a hacer unas consideraciones patrimoniales industriales. Bueno, pues ya hemos visto que tenemos un gran paisaje minero industrial, que abarca un territorio bastante amplio, 15 kilómetros cuadrados, y que gracias o a pesar de las actuaciones que ha habido, se ha modificado el paisaje, se ha adaptado a las necesidades humanas, a las necesidades productivas, a las necesidades de explotación de las minas de cada mina y de producción de latón. Pero también tiene otro tipo de riquezas. Y una riqueza que vamos a focalizar, y la que hemos focalizado en ese trabajo, es en algo que es muy próximo a nuestra área de conocimiento y a nuestra trayectoria profesional, que son las máquinas y herramientas. Realmente la maquinaria que hay actualmente en Rioja, aunque no está en muy buen estado de conservación toda ella, es muy abundante y muy variada. Y va a ser un poco el objeto de este trabajo. Desgraciadamente, nos han llegado más las máquinas más recientes que las más antiguas. Pero bueno, hay máquinas. Ellos representan, aquí en máquinas, un repositorio impresionante y muy amplio de máquinas de distinta antigüedad y distinto estado de conservación. Aquí se ven naves que hay, vistas generales, y sobre ellas se han hecho los trabajos en los últimos 5 años. El equipo de trabajo que ha colaborado en todo esto, hay más colaboradores, pero fundamentalmente son Marta Vega Prieto,
la presidenta de la Asociación de Amigos de las Reales Fábricas de Rioja, que ha sido quizá esta asociación por el profesor Sevilla, Aurora Cantero, profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, estamos los dos profesores de la UNED ya citados, dos profesores de la Universidad de Málaga, Lorenzo Sevilla y Javier Rocillo, un licenciado, un masterizado en Ingeniería Industrial por esta misma universidad, que se la cocina de máster, se ha puesto antes en el extremo inferior derecha en una de las diapositivas que ha puesto el profesor Sevilla, y así como otros colaboradores. Las principales referencias documentales actuales son las que aquí están puestas, pero básicamente la más importante es la tesis doctoral de Marta de Aprieto, presentada en la Universidad de Castilla-La Mancha en 2015. También hay un libro a punto de salir que se ha editado aprovechándose el 250 aniversario, es una actualización de algunos capítulos, algunos temas de la tesis. Y el trabajo de campo, evidentemente, que es muy necesario, es también el trabajo del profesor Sánchez Lite, pues consta de una visita general y una intervención que se hizo en la nave de Varetas, esa visita se tuvo en agosto de 2015, a otra en julio de 2019, con toma de datos, medidas, fotografía, etcétera, otra en agosto de 2021, en la cual Carlos Sánchez Linares, el estudiante entonces que hizo su TFM sobre este tema, estuvo también tomando una serie de mediciones, fotografías y toma de datos, y una visita que hicimos el profesor Sevilla y yo en agosto también de 2021. Se ve que es una actividad veraniega a la que estamos dedicando. Cuando tenemos un ratito en una parada, ya nos gustaría poder estar más juntos. Bueno, las actividades de congresos y publicaciones son 17, y no las voy a citar, están aquí. Ahora, sí que me gustaría hacer una reflexión. Esta primera, que se presentó en el congreso precisamente de la SERGIN de Ponferrada 2019, trataba las máquinas herramientas de Alcalá en su generalidad. Luego se han ido focalizando a las prensas bolsillo, y luego se han ido focalizando a algún tipo de prensas, bolsillo de fricción, y en concreto ya el último trabajo que se ha presentado en el Congreso, en las 3 jornadas del Congreso Internacional de FUCIA, en Jerez de la Frontera, este mismo año, de octubre pasado, se centraba ya en una única máquina fundamentalmente una única máquina de la prensa de bolsillo de fricción de la Lande, que va a ser también un poco casi el objeto, o el postre, o la joya de la corona de esta breve presentación. También ha habido un par de trabajos para mí interesantes este año, que han sido a partir de la documentación coetánea, de cuando se iban haciendo estos desarrollos allá por el siglo XIX, en torno al siglo a comienzos, a mediados del siglo XIX, la repercusión que tenía la prensa y los informes locales, el fenómeno industrial de Rioja, que era un proyecto industrial señero de aquella época. Vamos a ir a ver un poco en detalle qué tipo de máquinas hay. Hemos dicho que entenderá que hay muchas de esas tipologías, pero vamos a tratar más en detalle. Bueno, hay unas 100, hay diversas tipologías, muchas máquinas se encuentran en la misma ubicación que cuando dejaron de producir. Algunas máquinas están agrupadas en familias, un tipo de producción muy razonable en determinada época industrial, y hay también algunas máquinas fuera de las propias salas del museo. Para ver un poco algunas de estas características que hemos dicho, tenemos primero las tipologías de máquinas. Aquí son las que hay: tornos, pesadoras, taladradoras, limadoras y cepilladoras, sierras, rectificadoras y amoladoras, laminadores, marco de estirado, prensas, tornos de repulsor, polidores y máquinas herramientas. Es decir, es más amplio de un típico taller mecánico que solamente prácticamente estas máquinas de mecanizado. Aquí, evidentemente, el latón es muy conformable prácticamente, se han hecho cosas de calderería, se han hecho cosas de repulsado, con lo cual tienen máquinas de otro tipo. Para que se vea la permanencia de cómo las máquinas están en situación muy parecida o idéntica a como se dejó de producir, esta es una foto actual y esta es una foto de un archivo gráfico. Se ve a veces un poco de detalle, se ve desde la distancia, pero si cogemos esta ventana, prácticamente contiene lo mismo aquí. Se contiene estas dos prensas, el placer prensa del comienzo de esta, que es la pata que se ve aquí, y de la prensa de la izquierda, pues se ve el cabecero de dos líneas.
Esta de la izquierda son presas mecánicas en C, o sea, en cuello de cisne, y las de la derecha son presas de auxiliar fricción. Algunas máquinas que están fuera de la sala del museo, pues es este laminador, un laminador espectacular con las ruedas dentadas en perfecto estado, eso que está en un parque. Una sierra de cinta para madera, que ya no está en la situación de esta fotografía, ya le falta una de las ruedas, uno de los volantes, y un marco de trefilado que está en el vestíbulo, en el hall donde sacan las entradas para el museo. Ya en la sala principal del museo pues tenemos aquí un torno automático que quieren mucho los habitantes de Riopan, le llaman torno de bicicleta porque parece ser, porque tiene un sistema de cadena y piñón, hacer un desarrollo local para poder hacer una adaptación en uno de los elementos de automatización, y se ve también una de fundición. Y abajo a la derecha, pues las últimas producciones de Riopan, que dejó ya de ser el latón un material, como decía antes, estratégico, para convertirse en un material decorativo. Pues son piezas ya más artísticas y menos tecnológicas. Evidentemente, ese tipo de piezas, sobre todo las últimas que hemos visto, el acabado es muy importante, y por eso hay una sala de decapaje, de baños, de pulido, y una de las máquinas también estrella, muy reciente, es una máquina automática que tiene cuatro elementos de pulido, y que la suelen llamar el pulpo, pues un poco por la forma. Es decir, el pulpo tiene 8 patas, todavía tiene 4 más cabezales de desarrollo en potencia. Este será un medio pulpo, entonces. Ya entrando por familias, ya en la nave de fabricación, pues tenemos una gran variedad de tonos horizontales. Este concretamente, que casi no nos dice nada, pues sí que tiene su intríngulis, porque realmente, si nos fijamos bien, estaba previsto, tiene un escalonamiento de ruedas para el funcionamiento por polea, según se va enganando una u otra, cambia la velocidad, pero luego, sin embargo, se ha acoplado un motor eléctrico con un sistema de poleas especiales en vez de la correa plana que removía originariamente. O sea que ya se ve una cierta evolución hecha en la propia fábrica de ese modelo de torno. Aquí tenemos un torno horizontal muy grande, de 12 metros, y que se ha utilizado sencillamente como devanadora y transfrenadora para elementos de trefilado. Este proviene de un establecimiento que tuvo el Riopan en Cartagena. Como he dicho antes, el latón es un material muy naval, y durante un tiempo esta factoría vivió de lo que suministraba la Armada. Entonces, por tanto, tuvo un establecimiento muy potente en Cartagena. Cuando se cerró, repatrió, o sea, volvió a Riopan algunas de sus máquinas estrellas, entre ellas este torno. A la derecha tenemos un torno horizontal Reda, mucho más moderno, pero que tiene una característica, que tiene ya una caja Norton de las primitivas, pero que le da un rango de control a la velocidad de avance mucho mayor que sin una caja Norton. Estos son tornos automáticos revólver, en la que se ha marcado con círculo pues la torreta giratoria, con unas 6 posiciones que tiene. Aquí se tienen 2 tornos de levas, también automáticos, más recientes, todos por alimentación por barra, fresadoras, para fresado frontal a la izquierda, para fresado horizontal a la derecha, era algo portafresas que se ha marcado a la derecha. Esta otra fresadora pues, puede tener el mismo cabezal vertical, pero también se puede poner el cabezal horizontal, el marcado con un rectángulo es para montar el portafresas, el otro es el cabezal vertical. Estas ya son máquinas en torno a los años 50 del siglo XX. Está repetida y tono de repulsado. Tono de repulsado tiene una batería enorme, los tiene de más antiguos hasta más modernos. Realmente repulsar es muy típico también para el latón, en la cual se coloca un disco circular contra una plantilla y apretándola con una herramienta se acopla precisamente a la forma que tiene el molde. Y se ve la pieza puesta. Y en este caso se ve el sitio de apoyo para hacer un repulsado manual. Es decir, en esta regleta que hay horizontal se colocaba un tetón y sobre él apoyaba el operario para empujar el disco metálico contra la plantilla. Y aquí se puede ver a la derecha el disco de partida y una pieza semi-acabada. También hay presión mecánica de céntrica.
La de la izquierda es el C, o sea, el cuello de cisne, la de la derecha también, pero la diferencia es que la primera es la que tiene el árbol en profundidad, con lo cual el volante está paralelo al observador, mientras que las otras son también en C, pero realmente el volante está transversal. Y son los dos tipos en los cuales se hacen las prensas de este tipo. Normalmente recordemos que el cuello de cisne son prensas menos rígidas, pues solo se apoyan por un lado, y al deformar, pues tiende a separar la estructura de la prensa, pero para el trabajo de chapa eso no importa, no podría servir para la estampación, y por otro lado son mucho más accesibles, porque solo tienen condenada la parte opuesta, por lo cual una pieza muy grande como puede ser de chapa se puede manejar en una prensa de cuello de cisne siempre que la profundidad máxima sea desde el eje de la herramienta hasta el fondo de la C. Sin embargo, cuando ya vamos a estampaciones más potentes, se suelen usar prensas ya de doble montante. Estas son mucho más rígidas y aguantan mejor los esfuerzos. Por tanto, se utiliza más para estampación o para chapones o piezas de mayor requerimiento mecánico. Pero, sin embargo, son menos accesibles, por lo cual tienen ventaja las piezas alargadas que las puedes introducir por un lado y las recoges por el otro. Pero ya no tiene la movilidad para cargar con ellas como pasa en la prensa de acero. El hacer prensas de ficción para nosotros son un poco también un elemento fundamental de esta fábrica. Porque la prensa de auxilio de ficción es una gran desconocida. Fue la máquina herramienta más puntera tecnológicamente entre 1830 y prácticamente 1900. Porque presentaba frente a las prensas anteriores una ventaja enorme que luego explicaremos un poco más adelante. Todas estas tres son de la misma casa, de la casa Weingarten, de un estado, entonces era un estado independiente de Alemania, ahora es un Länder, y lleva el nombre precisamente de la propia ciudad, Weingarten. Y realmente esta empresa fue pionera y fue puntera en este tipo de prensas. De hecho, solamente con estas tres se puede estudiar la evolución de esta máquina, que es muy importante en aspectos de detalle, pero en estructura es clavada, como son las máquinas que se hacen ahora mismo de esta tipología. Por lo cual, ya en 1830, el diseñador tenía muy claro cuál era la estructura óptima y los mecanismos óptimos para poder hacer este tipo de máquinas. Bueno, la prensa de usillo a fricción de la Lande, que esto ha sido, como he dicho antes, un objeto de muchos estudios nuestros, aquí se tiene, y una prensa de usillo sobre mesa, que normalmente no estamos acostumbrados a ver maquinitas pequeñas de estas características, que seguro que esta máquina fue hecha por encargo de las fábricas de Rioja. También hay máquinas curiosas, como este martillo mecánico para hacer expansión biaxial de chapa por batido, y esta fregadora mecánica de tipo de Lantares, es un clásico que ha llegado hasta nuestros días. En el almacén auxiliar, ya no en la parte más expositiva, tenemos estas dos máquinas de inyección de material de movimiento rectilíneo alternativo, a la izquierda una limadora, a la derecha un cepillo, una cepilladora, en las cuales evidentemente pues le falta tiene cabezal y todo está un poco deteriorado, porque realmente cuando entran los depredadores en un taller, pues cogen las partes más fácilmente eliminables y dejan lo que pesa máxima difícilmente separable. Entonces, pues lo más goloso son precisamente los cabezales. Esta máquina es muy curiosa también, es doblemente articulada, son las que se utilizan a veces para nutriciones un poco especiales. Bueno, hemos visto casi 100 máquinas, aquí hemos pasado 30 tantas máquinas en esta rápida exposición, vamos a centrarnos en una. Vamos a centrarnos en la prensa de Arante, que realmente en ese último artículo que he comentado antes, que se presentó en el Congreso Internacional de Zupia en octubre de 2023 en el de la Frontera, se llamaba un centenar de máquinas herramientas en busca de un unicornio. Es decir, siempre un museo para poder, aunque tenga 1 millón de obras de arte, si no tiene una que la represente y no puede hacer la propaganda sobre ella, no la traerá tú. O sea, el Louvre sin la Gioconda no es el Louvre. Aunque realmente seguro que para nosotros tiene 50 o 60 obras mejores y más importantes que la Gioconda.
pero por lo que sea, por un carácter mítico, por algunas circunstancias anecdóticas, se convierte en el icono de ese museo. Pues aquí la idea queríamos ofrecer, el grupo de investigación quería ofrecer al museo en el 250 aniversario de su fundación una respuesta de una máquina sobre la cual podían hacer o deberían hacer la propaganda, la venta, la identidad, la identificación de su museo y de su producto en los años venideros. Y para ello, después de dar un poco de vueltas, se eligió la prensa de Lucía Región de la Landa. Es esta que tenemos aquí. Vamos a ver algunas características de la venta. Bueno, características que tiene punto fuerte para convertirse en representativa, que es su antigüedad, de 1826 se escribió, buen estado de conservación. Si se acerca uno, no toco la diapositiva, se acerca uno y ve el usillo, está perfecto. El usillo está perfecto. No tiene ni una gota de óxido. Ya está funcionando 150 años. Su fisonomía es singular, dado que, como veremos luego, respecto a la máquina original, ha sufrido modificaciones y transformaciones en el propio seno de Rioja, tiene un aspecto de robustez importante, incluso tiene un aspecto antropomórfico. Estas máquinas de suya fricción, todos nos recuerdan ser una altera que está sujetando la base encima y las piernas ligeramente abiertas. Por lo cual, todas las máquinas que tienen un aspecto antropomórfico atraen mucho al espectador. No nos olvidemos que ya Cervantes confundió los molinos con personas, porque realmente tiene un capirote, tienen brazos, son altos y tienen un cierto aspecto antropomórfico. Nos recuerdan a esos guerreros, a esos gigantes que movían los brazos. También, como decía antes, es representativa de la evolución, porque entró por la puerta de Rioja para hacer unas cosas y ya no ha salido, sigue ahí, pero para hacer otras. Tiene un punto débil para considerarla una máquina herramienta icónica, y es que realmente no es una máquina herramienta totalmente mueble, porque realmente al hacer la adaptación se ha utilizado elementos externos vinculados a la cimentación, externos a la máquina, pero vinculados a la cimentación, con lo cual tiene una parte mueble y una parte inmueble. Bueno, vamos a hacer un pequeño recuerdo y vamos a ver qué eran las prensas de usillo en el siglo XVI y XVII, por ejemplo. Pues la prensa de usillo por excelencia que viene en todos los libros es la de la enciclopedia, que es la prensa de acuñar. Fijémonos aquí, el volante son las dos bolas, hay una persona abajo que es la que pone y saca el cospel, pone el cospel y saca la moneda, y aquí hay unas personas que agarran unas correas, se ponen a correr, la embalan, se separan, pero luego, una vez que da el golpe, y tienen que rearmar la prensa, es decir, tienen que andar en sentido contrario para que suba el cabezal y el señor saque la moneda. Eso son 4 personas, tienen que correr, tienen que desarmar, echarle 10, 15, 20 segundos para cada moneda. Clarísimo. Sin embargo, perfecta. Perfecta en cuanto a la precisión que hace, en cuanto a cómo hace la moneda. Bueno, no lo sé, no creamos que... Estamos hablando de estas prensas que se llaman balancier, porque se desarrollan mucho en Francia, o prensas de volante. Estas prensas se empezaron a utilizar en la feca de París en el siglo XVI y han seguido hasta el siglo XX, porque fijaros que ya la enciclopedia es de finales del siglo XVIII y la pone como máquina estrella. Pero es que esta fotografía es fotografía, por lo cual es del siglo XX. Y existe atrás lo que se ve, ya es una prensa automática Tonnelier, que son las que se utilizaron en todo el siglo XIX y parte del XX para hacer de una manera automática monedas ya varias por segundo, frente a la anterior que se hacía una cada varios segundos. Entonces, bueno, está muy reciente y se han venido utilizando hasta ahora. O sea que estos diseños han tenido recorrido. Bueno, hemos visto esta no para ver esta, hemos visto esta porque realmente la prensa de la LAN cuando llegó a Rioja era así. Venía de París. París era entonces la capital de las prensas de acuñar y vino de París con este formato. Entonces lo que se le hizo fue convertirlo así. Es decir, el maneral se convirtió en volante, se pusieron los dos volantes de fricción, se hizo esta estructura en caballete con 2 as
y se puso el árbol horizontal y aquí una polea para que la moviera hidráulicamente. En vez de que fueran 4 personas corriendo y descorriendo, pues la moviera, por lo cual tenía un cierto grado de automatización. Y ya se ha dado. Si nos fijamos en esta máquina, frente a estas anteriores, la proporción del diámetro de los discos frente al volante, aquí los discos son mayores, tienen mayor recorrido, mientras que esta tiene mucho menos recorrido. ¿Por qué? Por leña, pues porque para hacer una monedita no necesita mucho recorrido y tendría que dar 2 vueltas de carrera, es mucho peor, tiene que tener menos recorrido. Entonces está claro que es una adaptación que esta no se diseñó nunca, la casa Weingarten, que era la puntera, no podía diseñar nunca una máquina así porque para ellos era cinemáticamente desafortunada. Pero se adaptó y está funcionando hasta hace unos 20 años o 30. Luego ya ese movimiento, por tanto, el almacenamiento humano pasó a control hidráulica y a partir de 1940, mediante el motor eléctrico que es como está la disposición natural. Bueno, pues esta máquina ha sido objeto de las medidas, de simulación virtual, se ha hecho una maqueta por proyección aditiva, siempre dentro del grupo de ingeniería de fabricación, del grupo de investigación de ingeniería de fabricación de Málaga. Se ha llegado también al despliegue, también este mismo despliegue se ha visto antes en una diapositiva con el profesor Sevilla. Se ve el despliegue y el rearme se ve, y también se verá luego seguro se ve también luego en realidad virtual, posiblemente se vea también esta misma simulación. Es decir, que sobre esta máquina se ha adquirido bastante. Aquí se juntan los dos autores, los dos grandes autores de los trabajos, Carlos Sánchez Linares y Antonio José Ruiz. Bueno, comentarios finales es que tenemos ahí un yacimiento, es un yacimiento arqueológico de piedras, es un yacimiento de máquinas, que no está suficientemente explotado, que hay muchas que se pueden estudiar, que se pueden hacer más trabajo fin de carrera, que el equipo de trabajo ha trabajado en 25 años, ha hecho bastantes publicaciones, las ha acelerado hasta el 250 aniversario como homenaje, no solo al creador, a Graupner, y a la época de Carlos III de la Ilustración, sino también a todas las familias de mineros y de operarios de la fábrica hasta luego de 123 años. Queda mucho trabajo por realizar y además hay que hacerlo contra reloj, porque realmente no nos creamos que porque se haya declarado BIC y estos que hay pueden durar muchos años. De hecho, se está haciendo ya en los locales de los anexos al museo, se está haciendo ya una hostelería de estas preparadores que tiene la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, por lo cual en cualquier momento puede estorbar algo para poder llegar al acceso al ascensor, que no es lo que nos preocupa. Por eso estos temas conviene documentarlos, por lo menos, conviene estudiarlos, simularlos y poder trabajar en ellos. Por lo cual, desde Patricia invita no solamente en Riopa, sino todos tenemos un Riopa en nuestra vida, en nuestro pueblo, a poder trabajar en esta línea para por lo menos lo que queremos darle a una vía de que quede en la memoria y pueda servir para formar a generaciones futuras y para que la ciudadanía sepa las industrias que atesoramos en este país. Muchas gracias.